palabra que les traigo en el día de hoy, de parte de nuestro Señor, se llama el poder del fuego que nunca se apaga. Óigalo bien, el poder del fuego que nunca se apaga. Y vámonos a la palabra rápidamente en Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6, que dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio a la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿iré yo ahora y veré esa gran visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a nuestro Dios grande y poderoso. Gloria a Dios, palabra de Dios. Fíjense algo interesante en estos versos que vamos a estudiar hoy. Dios se le presenta a Moisés en medio de su trabajo cotidiano, en un encuentro visual sobrenatural. Yo pienso que cuando ustedes llegan a esta casa y ven este televisor grande, moderno, nuevo, ¿verdad? Ustedes se impactan cuando ven las imágenes. Yo me imagino a Moisés que estaba en pleno desierto pastoreando estas ovejas de su suegro, y cuando ve esa imagen, yo me imagino que pudo haber sido en 3D, una imagen majestuosa de una zarza que ardía y ardía, pero no terminaba de quemarse. A mí me llama la atención porque yo pienso que se pudo haber sorprendido. Y en ese momento es cuando Dios le habla a él, como también nos habla a cada uno de nosotros permanentemente, porque la zarza de Moisés puede estar en cada uno de nosotros. Esa zarza que arde es cuando Dios te quiere hablar. Es cuando tienes que preparar tu corazón para que Dios te hable, para que Dios te muestre, para que Dios te entregue lo que quiere para los tiempos proféticos tuyos. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios en cualquier momento. Él estaba en lo cotidiano, pero Dios le habló. Dios detuvo el tiempo para hablarle. Y se tomó el trabajo de un escenario espectacular para que no solamente lo escuchara, sino que lo viera físicamente. Porque lo visual, el oído y todos los sentidos juntos hacen una cosa maravillosa en la mente para que nunca se olvide la palabra de Dios. Por eso Dios quería que Moisés y todo aquel que busca de él pueda encontrarlo y que nunca se le olvide esa palabra, como hoy dedicamos a estos niños, para que nunca se olviden, aunque sean viejos. Dios le habló a Moisés en esa zarza, pero también te quiere hablar hoy a ti. Y hoy día hay políticos, hay regentes, hay presidentes que apoyan ciertos temas. Por eso a veces Dios nos tiene que hablar. Porque hoy día el mundo ha cambiado mucho. Cuando el mundo se globalizó, cuando el mundo a través de la cibernética, Dios abrió un campo más extenso para que ya no estuvieras en un pedacito, en un lugar, en un pueblito o en una ciudad y saber los chismes y demás de la ciudad. Dios abrió a que todo esto se pudiera ver más allá, pero para poder extender su evangelio, para poder extender su palabra, para que esa zarza se pudiera extender a todo lugar de la tierra. De hecho, el enemigo, como buen imitador,
lo busca también para poder sumergir a la gente y para poder también llevar el maligno a cada corazón, desde muy pequeños hasta muy grandes. Muchas veces preguntamos por qué los niños están tan adelantados hoy día. Lógico, tienen más información. Hoy día les hablaba de los políticos, los regentes, los presidentes que apoyan ciertas teorías acomodativas que hoy día el mundo está recibiendo a través del globo terráqueo. Teorías como las que andan por ahí en las escuelas, en los colegios, en las universidades, algunas iglesias, instituciones, en la prensa habladas, escrita, revistas, propaganda, aún en lugares públicos como un lenguaje inclusivo. Y esto es la palabra de moda, lenguaje inclusivo. Y es lo que está moviéndose en todos los campos, en todos los países y en todas las ciudades. Y como a los gobiernos les conviene ese tipo de lenguaje para poder traer nuevos votantes, han incluido eso en la agenda política de todos los países, ese lenguaje inclusivo. Pero Dios en estos tiempos necesita capacitarnos a hombres, a mujeres, a los niños, a los jóvenes, a las madres que vengan desde chiquitos a presentarlos para poder instruirlos en la palabra, en la casa, en sus hogares. Porque si tú no lo haces, padre, en tu hogar, no lo va a hacer el vecino. Tienes que hacerlo tú en devocionales, en diario, hablarle a tu niño de lo que son los principios de la palabra de Dios. Así, cuando salga a la calle y cuando vea todo este tipo de cosas que están sucediendo, puedan decir: yo tengo un Dios grande y poderoso. Yo tengo un Dios que me sigue. Yo tengo un Dios que está conmigo. Porque hoy día, en todo este tipo de teorías, la sabiduría de Dios la ponen a una esquina y colocan la sabiduría de hombres. Hombres pensantes, pero convenientes. Por eso es las palabras que les explico. Son palabras acomodadas. Pero Dios necesita que cada uno de nosotros le pase como le pasó a Moisés, que estuvo en una zarza, se le presentó en una zarza que arde y que arde, pero que no se apaga. Por eso el Señor aprovecha cualquier momento, y así como a Moisés, también aprovecha los momentos para prender en ti una zarza, porque tú puedes ser esa zarza. Prender el fuego, para estos días el fuego del Espíritu Santo de Dios, que tiene que tener la llama encendida permanentemente en nosotros. Una llama que no se apague, una llama que esté permanentemente ahí para poder hacer un cambio en nuestra vida y así nuestra vida cambiada poder influenciar a otros a que también cambien con la misma llama. Con esa misma llama, con ese mismo fuego. Así que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos dictatoriales, que aún no nos dejan hablar porque podemos ser censurados, pero este es tu momento. Este es el momento de nuestro Dios, que te ha escogido a ti y a mí para que un pueblo que despierta, porque es que el pueblo de Dios por muchos años se ha dormido, se ha quedado en cuatro paredes. Queremos alimentarnos y que quede y engordarnos y quedarnos ahí. No, el alimento no es para que se quede aquí. El alimento es para sacarlo y poder llevar lo que tienes aquí a otra persona. Y eso es lo que ha hecho Satanás en todo este tiempo. Él se sabe alimentar, pero también se sabe multiplicar. Y nosotros como cristianos hoy día necesitamos
multiplicarnos. Necesitamos de cada cosa que aprendamos del reino de los cielos, poder multiplicarlo primero a nuestros hijos, segundo a la comunidad a quien tocamos, tercero que nuestros hijos, sabiendo y entendiendo la palabra de Dios, puedan ir a los colegios y hacer unos cambios y levantarse contra todas estas teorías, porque realmente son teorías como la teoría de género, son teorías que están metiéndose día a día. Y no es del día de hoy, tienen años, desde los 70 y antes, comenzando a trabajar, ¿verdad? Comenzó con la liberación femenina. El feminismo, por ejemplo. Las mujeres necesitan, sí, que las oigan, que sean una parte importante en la vida del ser humano, porque es que fueron criadas. Fíjate que Dios primero creó al hombre. Nosotros como cristianos lo sabemos. Crió al hombre, pero se dio cuenta que el hombre no estaba solo, que estaba solo y todos los animales tenían una compañera. Y se dio cuenta que el hombre estaba solo y que necesitaba de una compañera. Entonces creó la mujer como una ayuda idónea, como una ayuda especial, como lo que le faltaba al hombre en igualdad. Eso es lo importante y eso es lo que debemos hacer, una igualdad, pero no lo que hoy día, con este tipo de teorías de feminismo, por ejemplo, que la han reeducado a nivel político porque les conviene para poder esclavizar a las mujeres. Porque es que el esclavo es el que permanece sin sueños y muchas veces un esclavo no puede soñar, porque la dictadura no les deja soñar. En un régimen esclavista es así. Por eso cambian los sentidos y pueden organizarlos de tal manera, poco a poco cambiando la mente de las personas para poder hacer ese tipo de cosas. Luego llega a través de todas estas cosas la teoría de género. Cuando Dios en el paraíso hizo el hombre y la mujer, el género femenino y el género masculino. Pero ¿qué hace una teoría de esta para poder igualar y luego hacer todo este tipo de manejos y dañar aún a la misma iglesia de Cristo? Teorías, ¿verdad? Cambiando la dirección biológica de nosotros porque somos X o XY, ¿cierto? Dios creó el hombre y la mujer. Pero las estas teorías, marcan una diferencia grandísima. Porque ahora dividen el sexo como biológico y los géneros como lo que tú piensas, como lo que tú crees, como lo que yo me siento hoy día. Si yo me siento un palo, hoy seré un palo. Si yo me siento un perro, hoy me siento un perro. Si yo me siento mujer, hoy me siento mujer. O si yo me siento de todo un poquito, extranjero. Todo también se puede. Teorías, nada más. Pero las teorías, aunque no tienen un principio ni una base de ninguna forma, ya no son problemas mentales, problemas psíquicos, sino que se convirtieron en un problema social. Al buscar que la gente se suicida cuando no las comprenden. ¿Sí te das cuenta? Pero después que las comprenden y pasan y se cambian y se organizan de otra manera, peleando contra la fisionomía humana, contra la realidad de lo que fuiste creado, entonces hay más suicidios. Y eso es lo que pasa. Pero Dios necesita levantar hombres, mujeres, madres, padres, a que cambien esta historia. Por eso el Señor, en un avivamiento que necesita para estos tiempos de crisis, estos tiempos donde la mente humana está siendo bombardeada permanentemente, Dios necesita levantar una iglesia firme, una iglesia con convicciones verdaderas, una iglesia que Dios diga: esta es mis seguidores,
Porque ¿a quién seguimos? Al Cristo de la gloria, al Cristo vencedor. Pero eso es lo que necesita Dios para este tiempo. Porque cuando una iglesia se levanta, hay un avivamiento especial. Un avivamiento en una familia, un avivamiento en un lugar, en una nación. Entonces, las conveniencias políticas cambian. Y lo biológico se vuelve verdaderamente biológico. Y los géneros ya no son géneros. Pero esto es una manipulación diabólica, una manipulación de estos últimos tiempos, que Dios sabe que se está sucediendo, pero necesita que tú y yo nos instruyamos, que leamos, que estudiemos, que no nos dejemos meter el dedo. ¿Por qué? Porque si tú no instruyes al niño desde pequeño y no le das los principios que debe ser, ahí en el colegio sí te lo van a hacer. Y en los colegios ya la teoría está. Hay ciudades y países y aún en lugares donde media hora el niño será, o 10 minutos, o 7 minutos, el niño será mujer y después el niño será hombre. A ver qué le gusta más, dañando el principio de lo que Dios hizo. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso Dios necesita levantar este tipo de cosas. Pero volviendo al pasaje de Dios, y en el de día de hoy, a mí el Señor me habló desde la zarza, así mismo, desde los comienzos de este ministerio. Por eso yo dije que esto es la zarza que nunca se quema. Porque nosotros necesitamos ser pasados por el fuego. Pero si el fuego vive en ti, nunca se va a cambiar. Nunca. A lo contrario, el fuego te va a comenzar a consumir y limpiar para que pueda nacer. Cuando Moisés llegó a la zarza y Dios le habló, Moisés, Moisés, no el que está allá atrás, sino a Moisés. Y si eres tú, gloria a Dios. Moisés, Moisés, quítate los zapatos y demás, porque yo voy a hacer en ti alguien diferente. Yo te voy a colocar una nueva estructura. Yo te voy a colocar una nueva manera de pensar. Yo te voy a poner, Moisés, algo diferente. Tú no has llegado a esta casa por casualidad. Tú has llegado para ser educado o reeducado en lo que Dios quiere hacer. Así que, Moisés, deja tu antigua manera de vivir. Deja tu antigua manera de ser. Hay algo interesante porque les voy a cortar un poquito. Y era que Moisés, Dios maravilloso, hermoso, organizó a un Moisés con un llamado especial. Y aunque él nació en un pueblo oprimido, un pueblo que era esclavizado por Egipto en esa época en que nació Moisés, Dios dijo, este es el hombre. 3 meses dice la palabra que vivió con sus papás. Era hermoso, era un niño especial. Dios le cambió el rumbo. Oye esto, Dios le cambió el rumbo a Moisés y lo llevó a una casa adoptada. Qué interesante, ¿verdad? Lo ha llevado a una casa de adopción. ¿Y de quién era la adopción? Del reinado. Por eso tú perteneces al reino de los cielos. Y cuando tú agarras a alguien y le cambias la vida, estás siendo la obra de Dios. Amén. Moisés, Dios le cambió el rumbo de su vida de ser un esclavo y llevarlo a la casa de Faraón. Llevarlo a ser criado con Faraón para que tuviera los mejores carros. Yo no sé qué carro tú manejas, pero Moisés sí manejó los de la época, Lamborghini y demás. Le dio tremendos de carro. Porque Moisés te puede cambiar de la esclavitud, de lo que tú vivías ayer, de todos los sacrificios, de todo lo que tenías, de todo lo marginado que era, y sacarte de ahí y colocarte en lugares altos.
Usa el mismo Satanás. ¿O acaso los cuervos no alimentaron al profeta? Usa para que te alimente a ti o para llevarte a ti a los nuevos principios, a las nuevas cosas que tiene para ti y cambiate el rumbo de tu vida. A Moisés lo hizo. Y hacerlo con Moisés y llevarlo a casa de Faraón, educarlo en los mejores colegios, colocarse Oscar de la Renta, buen vestido, ¿verdad? Lo puso en lugares altos. El problema está que cuando Dios te coloca en lugares altos, como puso a Moisés, muchas veces se le olvida. Muchas veces los tiempos pasan. Déjame decirle que dice la palabra en Salmo 126, 1-2. Cuando Jehová hiciere volver la esclavitud de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. O sea, la confirmación de que un esclavo no puede soñar. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer en la esclavitud. No te dejes esclavizar ni aún en los trabajos. Pon el principio de la palabra de Dios primero en tu vida. Porque cuando tú pones el principio de la palabra de Dios, te tienen que respetar. Amén. Te tienen que decir, a este no me meto, porque este tiene el mejor. Acuérdate que el dueño del oro y la plata es el que está arriba, no el que está al frente. El que está al frente simplemente es usado por el Señor. Por eso, aunque Moisés nació en ese pueblo hebreo y esclavizado, Dios le cambió la imagen, porque tenía un propósito, un plan. Aún tú y yo tenemos propósitos de Dios. Y aunque tú ahora no lo sepas, Dios te lo va a revelar. Entra en la intimidad, entra en la zarza, quítate los zapatos, quítate el corazón y tú vas a dar cuenta cómo Dios te va a hablar en medio de todo este tipo de cosas. Jesús nació en un pesebre. ¿Dónde nacen los corderos? En un pesebre. Ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado que iba a morir como un cordero, el cordero de Dios y el que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios. La agenda divina no la cambia nadie. La agenda divina se va a cumplir, pero tú tienes que tener en cuenta a Dios para todo, colocarlo de primero en tu vida. ¿Qué hiciste hoy cuando te levantaste? ¿Miraste el calendario? Yo te pregunté qué día es hoy, ¿cierto? Todos recibieron el mensaje. Los que miran mis mensajes, gloria a Dios. Te pregunté qué día era hoy. Si respondiste que era domingo, estás bien. Y si respondiste que el domingo vienes a la casa de Dios y lo primero en tu vida, está súper bien. Pasaste el examen. Gloria a Dios. Así que Dios tiene siempre un propósito con la vida de uno. El problema está cuando uno se envanece del propósito de Dios. Y fue lo que le pasó a Moisés. Se envaneció. Se orgulló. Se puso orgulloso. Y ahí entró Satanás. Porque en el orgullo, en la vanidad, no está nuestro Dios. Él se envaneció. Y se le olvidó sus hermanos que estaban del otro lado por tiempos. Porque lo tenía todo. No mirabas al pobre. No mirabas a ninguno de los que estaba a tu alrededor. Porque lo tienes todo. Se envaneció. Pero en medio de esa subida del orgullo, ¿verdad? ¿O tú crees que por qué a veces cuando te haces millonario ya no puedes venir a la casa de Dios? Cuando tú te haces millonario, o tú ves que los millonarios muchas veces llegan a la casa de Dios. Muchas veces no. ¿Y sabes por qué? Porque no se pueden humillar. Porque no puedes estar bajo una persona que lo guíe. Ya yo tengo mi propia guía. ¿Acaso no le pasó a Moisés lo mismo? A Moisés le sucedió. Y quiso hacer la obra de Dios, aunque tenía un llamado. Pero Dios le dijo que Él es el que nos alimenta,
que Él es el que nos da todo. Veamos a la palabra cuando dice Deuteronomio 32, 11, 16. Dios ha cuidado de ustedes como cuida del águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca de ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesita ayuda de otros dioses. El pueblo de Israel se convirtió con otros dioses. Moisés lo hizo porque eso es lo que aprendió. Otros dioses. Lo sacó de la miel, de sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada en su mesa. Se sirvió carne del mejor ganado. Comieron pan del mejor trigo y vino de los mejores uvas. Estaban ricos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya tenían lo mejor de lo mejor. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Se olvidaron y rechazaron aún la protección de nuestro Dios. ¿O no sucede lo mismo hoy día? Cuando lo tienes todo, no necesitas a Dios. Cuando lo tienes todo simplemente. Y a veces cuando Dios te hace y te mueve el piso, te dice, ay. Y regresamos nuevamente. Porque todo lo que tienes, todo lo que tú tienes, se lo debes al Rey de Reyes. Por su gracia, por su favor, Dios lo ha permitido lo que tengas. Y lo que tienes no solamente es para ti, sino también participar del reino de los cielos. Cogemos dinero y muchas veces se nos olvida aún hasta diezmar. Porque ahora yo dirijo mi plata a la manera que queramos. Porque yo soy el dueño. No, somos administradores. Es el dueño del oro y de la plata. Gloria al Señor. Lucas capítulo 12, versos 16 al 21 dice: y enseguida Jesús les puso, por ejemplo, las tierras de un hombre muy rico. Habían dado una gran cosecha. Era tanto que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensando dijo: yo sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir uno mucho más grande. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. El 19 dice: después me diré, ya tienes suficiente. Pon tu nombre si eres tú. Ya tienes suficiente, hermanito, para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete, disfruta de la vida lo más que pueda. El alma hablando, porque el alma se orgullece, el alma se pone, ¿verdad? Pero Dios le dijo: qué tonto eres, esta misma noche vas a morir. Y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riqueza para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Quiero explicarles estos versos porque verdaderamente Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra de un corazón orgulloso que se aleja de Dios. Es una diferencia muy grande. Dios necesita, para extender el evangelio, todo este tipo de cosas. Entender. Hoy día hay una cosa que está manejando el enemigo y es la vanidad y el orgullo. Esa es la última moda del enemigo. La vanidad, ¿verdad? Como decía Eclesiastés, termina diciendo siempre, y todo es vanidad. Un hombre que había vivido todo. Decía, y todo es vanidad. Y es lo que está sucediendo hoy en el mundo entero, la vanidad. Porque las mismas redes sociales, Dios las ha colocado para extender el evangelio, pero la vanidad del diablo la ha colocado para manejar cosas. ¿O acaso ahora no es la época de los influencers? Todo el mundo, ¿verdad? A tomarse fotos para ver si yo también soy un influencer. Y entonces, ¿qué pasa? Que un influencer se toma una foto y tiene 1,000 o 1,000,000 de seguidores, ¿verdad?
y enseguida alguien le pana un billetico para que se pueda poner, ¿verdad?, esa foto. Y yo tengo una marca de ropa y en menos de minutos han comprado miles. Entonces los influencers ayudan a los idioteces. Porque es vanidad, simplemente vanidad. Moisés tuvo que ser manejado en la zarza. Por eso 40 años de una tremenda bendición le sirvió a Moisés para entender cómo se comporta en un principado. Pero luego otros 40 años, cuando él vio al egipcio, porque tenía 40 años, cuando salió del palacio. Vamos a ver a mis hermanos ahora. Mis hermanitos que están allá, están pasando trabajo, vamos a verlo. Y ahí cayó y se dio cuenta lo que estaba pasando con sus hermanos. Y ahí el corazón entendió, pero como tenía orgullo, quiso hacerlo a su manera. Y lo que hizo es: estás matando a este egipcio o estás golpeándolo, yo voy a coger la ley con mis manos. Y lo mató. Lo mató, y porque se creía que él podía, porque tenía poder. Cuando nosotros tenemos poder, creemos que podemos influenciar a todo el mundo. Pero Dios no camina de esa manera. Dios camina de formas diferentes. Todo lo que te entrega el Señor, cuando lo pones a los pies de Él, Él te va a influenciar de la manera bien, a caminar las cosas como deben de ser. Pero Moisés no entendía ese principio en ese momento y quiso hacerlo de esa forma. Dice Hechos 7, 23, 27. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Tomó la ley en sus manos porque tenía la vanidad, porque tenía el orgullo, porque sabía que era un príncipe y lo podía hacer. Pero más adelante el verso nos habla bien interesantemente. Y antes de hablarle del verso que sigue, podemos darnos cuenta que así mismo sucede aún en los gobiernos, en las iglesias. Me parece que no es así. Yo creo que debe ser de esta manera. Yo pienso que el pastor está equivocado. Yo creo, porque yo soy un ministro, yo soy un ungido y puedo explicar las cosas de mejor manera. Y comienza el enemigo a dañar los oídos, a dañar, porque la vanidad se le subió. Y antes que Dios quería hacer la obra en esa persona, como quería hacer la obra en Moisés, se dañó la historia, porque se adelantaron a los tiempos por sus propias maneras de pensar. Moisés tenía su propia manera de pensar, pero le costó 40 años más, porque el Señor tenía que ahora que aprendiera el momento de la humillación. Ya aprendiste a ser un príncipe, ahora necesito, para poderte usar en el ministerio, para poderte usar en el gobierno, para poderte usar como un patriarca, no como lo querías en tu tiempo y en tu momento, no, en mi momento, dice el Señor. ¿Y qué pasó con él? Entonces el Moisés tuvo que entender por 40 años bajo un régimen diferente, un régimen de un suegro que era medio satánico, era sacerdote de Madián, dice la palabra, era un sacerdote de Madián, un sacerdote de muchos dioses, y él tenía que someterse día a día a ese varón. Cuando era un príncipe, se tuvo que someter, yo me lo imagino, un día, 2 días. ¿O tú acaso no te quejas de tu jefe? Aquí no. 40 años. 40 años en la escuela de la humillación para poderlo llevar a otro nivel. Cuando Moisés aprendió
a esa escuela fue cuando Dios se le apareció en la zarza. Dios se le apareció en la zarza. Y yo creo que to be continuo. El próximo domingo les voy a hablar de la segunda parte de este mensaje. Porque verdaderamente es interesante, no te lo pierdas. Dios se le apareció en la zarza a Moisés y le dijo: Moisés, ha llegado el momento. Ha llegado el momento que te voy a usar. Este sí es el momento. Vengan el próximo domingo y saben lo que va a pasar con Moisés y cómo Dios lo usa, como usó a otros profetas cuando llegó en el momento que Dios quería